Good morning, bienvenidos a la clase de lengua castellana. El tema de hoy es tipos de lenguajes y vamos a iniciar con el lenguaje natural. Es el que es utilizado en nuestro día a día de forma espontánea y sin prepararlo previamente, lógico. Es decir, el modo en que nos expresamos de forma natural. Tenemos el lenguaje artificial, que es lo opuesto al lenguaje natural. Se diferencia el natural por el hecho de que este lenguaje sí está preparado previamente, es decir, no sale de forma natural, sino que requiere una preparación y organización previa. Tenemos el lenguaje científico y técnico, es aquel que es utilizado en un núcleo cerrado de profesionales, consiguiendo una forma de comunicación mejor, siempre orientada al conocimiento del campo en cuestión, o sea, de lo científico, lo técnico. Dentro de este podemos encontrar el matemático y el lenguaje de programación. Bueno, tenemos el lenguaje formal. El lenguaje formal es utilizado para comunicarse dentro de grupos en los que prima la formalidad en la comunicación, ya sean grupos académicos o grupos profesionales. Dentro de las características de este lenguaje formal es que no encontramos omisión de palabras, ni tampoco se utilizan las denominadas muletillas, utilizamos mucho en las exposiciones incluso. El vocabulario es mucho más específico y no habrá repeticiones de palabras, pero sí una buena organización, respetando siempre los signos de puntuación, importantísimo esto. Tenemos el lenguaje verbal, es aquel en el que se produce un intercambio de palabras con otra u otras personas, ya sea mediante la utilización del lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Tenemos el lenguaje oral. Dentro del lenguaje verbal, este pertenece al lenguaje verbal, este lenguaje oral. Tenemos el lenguaje oral en el que predomina como lenguaje hablado, de manera que a través del empleo de una serie de sonidos se produce al transmitir los pensamientos de una persona a otra. Este es el común, el lenguaje oral. Tenemos el lenguaje escrito, que pertenece también al lenguaje verbal. Es una representación gráfica de los sentidos, de los sonidos, del lenguaje oral, de manera que las ideas transmitidas pueden perdurar y ser conocidas incluso por personas con las que nunca tendremos ninguna relación. Tenemos el lenguaje icónico, que también hace parte del lenguaje verbal. Es aquel que se utiliza símbolos básicos combinados entre sí, de manera que se establece un vocabulario a partir del cual nace la gramática. Bueno, estos dos hacen parte también del lenguaje verbal. Ahora tenemos el lenguaje no verbal. Se trata de uno de los tipos de lenguaje en el que no existen las palabras, pero sí hay comunicación. De manera que la persona que lo efectúa habitualmente no es consciente de ello. Y aquí entrarían nuestros gestos, el modo en que movemos nuestro cuerpo, el modo en que miramos, etcétera, etcétera. Tenemos otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje social. Es el que se usa en situaciones muy concretas y también por hablantes concretos. Por ejemplo, en el que se refiere a la conducta de los niños. Es un lenguaje que va adaptando para poder relacionarse en entornos más próximos. Será el niño quien adapte su tipo de lenguaje a su diálogo cuando enfrente a un interlocutor. Tenemos el lenguaje kinestésico o kinésico, es lo mismo. Es un tipo de lenguaje no verbal que se caracteriza por expresarse a través de nuestro cuerpo. El cuerpo es una manera de expresión, incluyendo la expresión facial, los movimientos que hacemos en el cuerpo y en general todos los gestos. Y tenemos el lenguaje facial. Ese no se centra en el movimiento de los músculos de la cara y los gestos que se hacen a partir de ello. Perdón, se centra en el lenguaje, en los gestos que hacemos con nuestro rostro, en el movimiento de los músculos de nuestra cara. Tenemos el lenguaje vernáculo. Es un tipo de lenguaje centrado en el idioma nativo en el lugar en que se habla.
Como ejemplo tendríamos que el español es lenguaje vernáculo de España, pero no lo es de Colombia o México, puesto que es originario del primero y adaptado en lo segundo. O sea, vernáculo es, por ejemplo, las lenguas vernáculas de nosotros serían las lenguas indígenas. Tenemos el lenguaje egocéntrico. Se trata de un lenguaje que forma parte del desarrollo de los niños, de manera que observemos que a menudo hablan por sí mismos ya que todavía no han desarrollado su capacidad de socialización. Bueno, este lenguaje también se da en personas normales que en ocasiones prefieren hablar de sí por costumbres y por supuesto también de aquellas otras que presentan algún tipo de problema psicológico o social que los hace utilizar el lenguaje egocéntrico. Pero pues los niños, el ejemplo más claro son los niños que hablan solo a menudo porque no, como dice allí, no tienen la capacidad de socialización con el resto. También aquellas personas que se lo creen todo y pues es solo hablar de ellas y de ellas y de ellas. Bueno, la actividad es sencilla, van a realizar un dibujo donde se evidencien los tipos de lenguaje. Un dibujo, en el mismo dibujo, van a hacer un solo dibujo, en ese mismo dibujo se va a evidenciar los tipos de lenguaje. Pueden hacer, no sé, pues ustedes ya mirarán un parque, lo que ustedes quieran. Lo dejo a su imaginación. Que tengan un feliz fin de semana.